Están viendo, hermano, la profundidad de esta carta. Y en sus Biblias, si notan algo de los versículos, algo especial de los versículos 5 hasta el 13, pueden ver que muchas de las palabras ahí están en letra mayúscula. ¿No se notan eso, hermanos? Este libro tiene, yo creo que 35 citas del Viejo Testamento. Tiene más citas que cualquier otro libro, hermano. Te recuerdo la semana pasada dije que este es un mensaje. Él está actualmente predicando en esta carta y él está haciendo sus puntos. El punto clave es que nosotros el creyente verdadero va a perseverar, ¿no? Va a perseverar y hay personas en esa iglesia que están pensando cuitearse del cristianismo, si se puede decir así, y salirse del camino por lo que está pasando, ocurriendo. Y sabemos que la aflicción al cristiano es algo verdadero, se ve hoy en día. Muchas personas pasan por aflicción y él está comprobando a ellos que Jesucristo es supremo, Él es súper mejor. ¿Por qué vamos para atrás a la ley, a las cosas que son inferior cuando Jesucristo es mejor, superior? Dice en el texto de hoy. Mira lo que dice en el 4, dice, siendo mucho que mejor que los ángeles. En la traducción en inglés dice superior. Él es el superior. ¿Para qué vamos atrás? Y vemos que aquí vemos que esta carta aquí es muy cristocéntrico, ¿no? Es muy cristológico. Es unas enseñanzas de verdad de quién es Cristo. Nosotros hablamos muchos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando estamos evangelizando siempre estamos hablando de lo que Cristo hace por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, pero pocas veces hablamos de quién es Cristo. La mayoría de personas no conocen quién es Cristo. Saben de las obras de Cristo, pero no saben quién es Cristo y la persona de Cristo y lo que realmente Él es para nosotros. Son dos cosas muy diferentes, son categorías que tenemos que entender y tenemos que separar. Y en este texto vamos a ver la persona de quién es Jesucristo. Él usa a los ángeles aquí como algo de compararlo y tenemos que entender que el punto de él es probar que cuando uno comprueba a Cristo con cualquier otra criatura, Él es superior. Tú lo comparas con cualquier ángel. Y nosotros vemos hoy en día que los ángeles son bien premonantes, es algo que se promueve. Yo creo que en los 90s era mucho más grande, ¿verdad? Los ángeles y los poderes, y como cada uno tiene su propio ángel que lo está cuidando, y mucho de lo que se enseña es verdad, pero tenemos que entender que lo que él va a tratar de comprobar aquí es que no importa que tú sigues, Jesucristo es superior, Él es mejor. Y él usa el ejemplo de los ángeles aquí, pero en los otros capítulos va a usar otros ejemplos porque nosotros debemos seguir en Cristo. El que conoce, vamos a aprender quién es Cristo. Es la primera pregunta que nosotros debemos de saber, conocer como creyentes, ¿no? Porque Jesucristo es el clímax de la promesa del Antiguo Testamento, y es lo que está enseñando aquí. Él complementó, él cumplió todo, y ahora estamos en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento en Él. Él cumplió todo lo que se enseñó y lo que y realmente dije la semana pasada que el Viejo Testamento ya no es ¿qué fue la palabra que usé? Bueno, cuando me venga le voy a saber, pero el Viejo Testamento ya no es algo que nosotros debemos de
tratar de vivir. No somos como los judíos hoy en día tratan de ellos caminar y seguir caminando a través de la ley. La ley fue cumplida en Cristo. Hay muchos de ellos que están en Cristo, están en iglesias donde se predica Cristo y quieren devolver para atrás a la ley. Y es obsoleto. ¿Cómo se llama? Obsoleto. La ley es obsoleta hoy en día en el sentido que está cumplido en Cristo. ¿Por qué vamos para atrás a algo que ya está obsoleto? Es necesario nosotros conocer la ley para conocer quién es Cristo. Porque progresivamente Jesucristo se ha revelado a través de los años en el Viejo Testamento, a través de los pactos. Cada pacto apunta a Jesucristo más profundo hasta que vino el nuevo pacto y se cumplió el viejo pacto. Es obsoleto en el sentido que ya nosotros no tenemos que vivir bajo la ley, porque estamos bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Amén. Y mi esperanza es que cada uno de nosotros estemos ahí. Pero vamos a mirar, tengo 4 puntos que quiero compartir sobre el Hijo. Y el título del mensaje es: el Hijo es superior que los ángeles. Y él es un punto que él hace clave aquí. Y quiero que entienda que no es tanto que Él es superior al ángel, pues lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que quiero que veas, ¿quién es Cristo? Él es superior que los ángeles por la persona quien Él es. Eso es lo que le hace superior. Y tratar de compararlo con cualquier otra cosa no tiene sentido, hermanos. Es que realmente no tiene sentido. Vivimos en un mundo que tratan de comparar a Cristo con Allah, con Pura y con diferentes personas que son hombres. Es como Cristo no se puede comparar con ningún hombre, hermanos. ¿Y cómo vamos a comparar y tampoco con ángeles? Porque tú ves que las personas tienen más adoración o hay más mysticism. Y cuando viene a los ángeles, y mucha gente le da mucho poder a ellos, pero yo creo que los únicos ángeles que están adorando son ángeles demonios, y tenemos que tener cuidado en ese aspecto también, porque ellos son los que tratan de engañar a uno, de seguir a otra manera que no es Cristo. Pero la primera cosa que vemos aquí es que el nombre de Cristo es superior. El nombre es superior del Hijo. Dice el versículo 4: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El versículo 4 está relacionado con el 1 al 3 que nosotros tocamos la semana pasada. Realmente el versículo 1 al 4 es una oración completa con ningún punto dividiéndolo. Uno se lee de principio al fin y no hay ningún punto dividiéndolo. Lo dividí aquí porque en el último versículo él empieza a hablar de los ángeles y después sigue con el mismo tema, y es la razón por que la semana pasada lo dividí. Pero el versículo está bien conectado al versículo 3. Y recuerda, la semana pasada hablamos que Jesucristo está sentado, habló el versículo 3, que Él está sentado a la derecha de Dios y gobierna el mundo como el Mesías davídico. Él es más excelente que los ángeles. Dice aquí, siendo mucho mejor que los ángeles. Jesucristo es superior que todos los ejércitos de ángeles, hermanos. Para muchos lectores esto puede parecer extraño, ¿no? ¿Por qué el autor decidió o dedicó tanto tiempo a los ángeles siendo superior que Cristo? Yo le pregunto a cada uno de ustedes si Él es superior, y yo creo que la mayoría, ojalá todos me digan, sí, Él es superior. Eso no es algo que negociar ni hablar, pero tenemos que entender que en los tiempos de ellos es algo que en el tiempo del testamentario, intertestamentario, es el tiempo que el último libro de la Biblia se escribió en el Viejo Testamento y el libro de Mateo escribió. Habían 400 años de silencio, y
Ese tiempo también se llama el tiempo del segundo templo. El segundo templo realmente cuando se construyó el tiempo del primer y segundo templo, que es del año 516 antes de Cristo, hasta que el templo fue destruido en el año 70. Y dice Albert Mohler, es el presidente del seminario Bautista de Southern en Kentucky. Él dice que este tiempo demuestra un intenso enfoque en los ángeles. Parte de esta reflexión teológica era bueno, pero también estaba mezclada con errores. Mucha gente en Israel consideraba a los ángeles que eran tanto los mensajeros de Dios como los protectores de Israel. Muchos judíos veían a los ángeles como aquellos que vendrían como el ejército de Dios para rescatar la nación de Israel. La literatura del tiempo del segundo templo también atestiga el surgimiento de la noción de los ángeles personales y lo que podríamos llamar ángeles guardianes. Debido a esta fascinación por los ángeles, el autor de Hebreos describe a un público judío que conocía la literatura de ese tiempo. Eso es un pensamiento. Y también otro autor, Thomas Schreiner, él añadía a este pensamiento. Él dice que los ángeles eran los mediadores de la ley mosaica. Y eso se ve en Hechos 7:53 y Gálatas 3:19. Y él dice, al subrayar la superioridad del Hijo sobre los ángeles, el autor destaca la supremacía de Jesús sobre la ley mosaica y del pacto de Sané. Otra vez, él está diciendo, Schreiner está diciendo, ellos comparándolos como hablando de ellos, que ellos eran de una manera, estaban cargados de la ley del Viejo Testamento. No, en el Viejo Testamento realmente no hay textos que lo dice. Otra vez, no estoy tan seguro del punto de vista, pero hay versículos en el Nuevo Testamento que puede comprobar esto, que ellos eran mediantes de la palabra de Dios en el Viejo Testamento. Y una se ve en Gálatas 3:19, dice, entonces para que fue dada la ley, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia del cual había sido hecho la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Tú ves que ellos tenían una parte cuando venía eran mediadores de la ley del Viejo Testamento en una parte. Y él está diciendo, pero Jesucristo otra vez, Él es el que entra en el nuevo pacto. Hasta en esto Él es superior que ellos. Pero miramos a los dos puntos, vemos que hay personas que lo tenían muy prominente, muy poderosos. Otra vez, ellos también eran parte del viejo pacto. Jesucristo, siendo parte del nuevo pacto, es superior que ellos. Ellos eran mediador de la ley. Él es que trae la gracia de Dios en su sangre. En estas referencias de los ángeles, Él está confrontándolos a ellos, porque no importa lo que uno cree, las personas tienen un alto estima de quiénes eran los ángeles. Amén. Y se ve hoy en día todavía. Yo me recuerdo cuando yo era más joven, cuando yo y Debra éramos novios. Nosotros íbamos, en ese tiempo los libros se compraban en librerías. Y había 5 librerías en esta área, ¿no? En Nueva York, en la Ruta 46, en la Ruta 23, en la Ruta 46 en Mountainside y en Hawthorne. Y nosotros los sábados, antes de tener hijos, íbamos a todas las librerías, porque es lo que nosotros hacíamos para
bueno, para pasar un buen tiempo. Y no, muchas veces no comprábamos nada, pero pasábamos un buen tiempo de librería a librería. Pero te digo una cosa, la parte de referencias de la Biblia, de comentarios, era el más chiquito y ahí es donde yo siempre me pasaba mi tiempo. Si tú ibas a la sección de ángeles, hermanos, era una área 2 o 3 veces más grande. Hay libros, otra vez, que personas escribían sobre ángeles. Y tú ves que es algo más prominente. Hay personas que prefieren leer de ángeles que estudiar profundamente la palabra de Dios. Y yo iba, le decía, yo ya sabía dónde yo me iba. Y yo decía que el resto de este libro es fluff. Esto es todo fluff. Yo voy a la sección mía y era la manera otra vez. Pero es algo que yo notaba en ese tiempo, que hay tantas áreas, no solamente de ángeles, pero había otras áreas que la gente enfocaba que no era realmente la palabra de Dios. Muchas de estas librerías no eran librerías para mí, que eran se vendían libros de sana doctrina. Amén. Es una realidad. Hay una adoración a ángeles. Pero en Hebreos 1:4 indica explícitamente que Cristo es superior a los ángeles. El escritor indica que una de las razones es porque el nombre que heredó es más excelente, es mejor que el de ellos. ¿Qué nombre ha heredado Cristo? Hebreos indica que el nombre que en el 5 vamos a ver que Jesucristo heredó fue el nombre de Hijo. De nuevo, esto no significa que Jesús fue adoptado en la filiación divina, ¿verdad? Que no tiene que la palabra filiación es sonship en inglés. El sonship de Jesus Christ es la filiación divina. Él siempre ha sido el Hijo eterno de Dios. Ahora veremos que el autor retoma el tema de los ángeles en el versículo 4 y demuestra en los versículos 5 al 14 que el Hijo es mayor que los ángeles, y lo hace usando una cadena de versos para hacer su punto. Él está predicando. Yo quiero hacer este punto y voy a usar 7 versículos para una cadena de versículos para hacer mi punto. Él usa estos 7 versículos del Antiguo Testamento demostrando que Cristo es el Hijo de Dios, que es un título que no se da a los ángeles. Los ángeles son designados como hijos en la Biblia, pero nunca son identificados como hijos de Dios. Es notable que el autor afirma que Dios es es notable que él está usando textos del Viejo Testamento que no está hablando directamente de Cristo, muchos hablando de David, pero aquí en Hebreos él lo está dirigiendo a Jesucristo. Tú ves que es un cumplimiento de la promesa, y tú ves que también vemos que cuando leemos el Viejo Testamento, a veces el Viejo Testamento tiene un sentido y está hablando a un evento específico, a una persona específica, pero cuando se usa en esta manera, tú ves que son textos versos mesiánicos. Son versos mesiánicos que se usan en el Viejo Testamento, que realmente están apuntando a Jesucristo. El asiento de David habla de David y los reyes que vienen después de él, pero sabemos que el rey de reyes es que va a estar sentado en ese asiento davídico, ¿no? Él está usando el Antiguo Testamento para comprobar su punto, que Jesucristo es prominente, o es mejor, o es superior que los ángeles. Otra vez, en diciendo esto, no miremos tanto el punto de ángeles y de Jesucristo. Estemos pensando quién es Cristo. Porque él está haciendo el punto de quién es Cristo. Lo está comparando con ángeles, pero en ninguno de estas citas se ve que los ángeles tienen ninguna permanencia, hermanos. Entonces, que en cada uno vemos que Jesús es superior. El punto central es quién es Cristo. Y es lo que tenemos que estar mirando cuando estamos leyendo estos textos. Amén. Primero, el segundo punto, la relación única del Hijo con el Padre. Hebreos 1:5 dice:
la palabra, porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es el versículo 2:7. ¿Están los boletines? Ya puse sí, los tengo ahí notados para ustedes. Ese es otra vez actualmente Salmos 2:7. Y otra vez, yo seré padre para él y él será padre, hijo para mí. Y eso está acotando ahí, según Samuel 7:14. Aunque originalmente esta escritura, otra vez, como dije ahorita, estaban dirigidas al rey davídico, David, el uso del hijo en Salmos 2:7 y 2 Samuel 7:14 se dirige en el libro de Hebreos a Jesucristo. Otra vez, Él es el cumplimiento mesiánico de estos textos. La primera cita en Salmo 2:7, otra vez es un salmo mesiánico. Vemos que el rey davídico heredará las naciones y gobernará sobre el mundo entero, dice aquí el texto, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, y de que el mundo entero sería bendecido a través de uno de sus descendencias, cuando leemos el contexto del versículo 7 al 9. Pero el versículo 7, el Salmo se refiere a la instalación del rey davídico. Pero realmente el Salmo 2:7 también tenemos en el 2 Samuel 7:14. Vemos aquí que se enfoca de nuevo la filiación única de Jesús. Dice, y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Aunque originalmente esta escritura estaban dirigidas al rey davídico, el uso de hijo aquí en Salmos 2:7 y 2 Samuel 7:14 se dirige a Jesús como el cumplimiento davídico. Ahora, este texto de 2 Samuel habla de la promesa profética de Natán a David, que su casa reinará para siempre. Y eso se encuentra en Jeremías 33:17. Y su hijo construirá una casa para Dios, que es el templo. Salomón fue que cumplió el templo, sabemos eso, ¿verdad? Pero esta promesa nunca se cumplió desde la descendencia de David. Se desapareció. Tú ves que cuando leemos los reyes, rey, nunca pudo vivir a nivel que Dios esperaba de ellos. Cada ellos fallaron. Y hasta el tiempo que ellos fueron dispersados, otra vez, fueron tomados y realmente después que fueron dispersados y tomados, no había rey de ese tiempo hasta que el Señor Jesucristo vino. Ellos estaban esperando el rey mesiánico, estaban esperando el Mesías. Vino el Mesías, él hizo lo que dijo que iba a hacer, se sentó en su trono, pero ellos nunca lo reconocieron como el rey. Y Jesucristo hoy en día está sentado en ese trono. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la promesa a David que está cumplido en Jesucristo. Esa es la promesa otra vez que se encuentra en Jeremías 23:5 al 7, que esa promesa se cumplió en Jesucristo, el Mesías. Amén. Podemos ver esto también en Romanos 1:3 al 4. Romanos 1:3 al 4. Pueden abrir sus Biblias ahí. Romanos 1:3 al 4. Y aquí dice la palabra de Dios. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Tuvimos ahí
la parte otra vez de hombre de Jesucristo, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos la divinidad la deidad de Él. Y vemos otra vez el cumplimiento a través de la resurrección, porque si no hay resurrección, hermanos, no hay poder, no tenemos esperanzas, estamos todavía muertos en nuestros delitos, hermanos. La resurrección fue necesaria para Él poder cumplir con el plan de Dios como el Redentor de nuestras vidas. Amén. Yo seré su Padre y Él será Hijo para mí. O sea, es el título del Mesías, Jesucristo, sentado en su trono. Amén. Los ángeles no tienen tal relación y ni pueden hacer tal afirmación, ¿no? El que está pensando así puede ver actualmente bíblicamente que ellos ni están cerca del nivel de donde está Jesucristo. No se puede comparar. Tercero, la posición inferior de los ángeles. Ellos tienen una posición inferior. Dice el 6 y el 7. De nuevo, ¿cuál trae el primogénito al mundo? Dice, aquí está leyendo Salmo 97:7. Y le adorarán todos los ángeles de Dios. Y ahora el Salmo 104:4. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministerios llama de fuego. Antes de entrar estos dos versículos, él comienza aquí de nuevo cuando trae el primogénito al mundo. La palabra, hermanos, primogénito, continúa la idea de filiación estabilizada hasta ahora en Hebreos. En el mundo antiguo, este término se refería sobre todo al hijo humano o animal primogénito de la madre. También se tenía fuertes conexiones religiosas en las consagradas escrituras cuando está hablando Yahvé de ellos. Mira lo que dice Éxodo 13:2. Dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tantos de hombre como de animal, me pertenece. Todo animal pertenece a Dios. Todo primer nacido, animal o hombre, pertenece a Dios, es de Él. También Números 3:13. Porque mío es todo primogénito, el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, pues serán, yo soy el Señor. Un hijo primogénito, hermanos, ocupaba un lugar especial en el corazón del Padre. Compartía la autoridad del Padre y él heredaba la mayor parte, sino todo lo que tenía el Padre. Eso lo vimos con Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero Jacobo le robó su herencia. Y no había otra manera de él capturarlo. El papá le dio la herencia a Jacob. Otra vez, primogénito no está hablando tanto de que nació primero, está hablando de su posición. Cuando vemos la palabra primogénito se usa 8 veces en el Nuevo Testamento, pero cada vez es una referencia a Jesucristo. Y está hablando de su permanencia, está hablando de su posición, no está hablando porque mucha gente y los testigos usan esta palabra para decir, mira, él es el primero nacido, está hablando de la orden en que nació, pero la Biblia no enseña eso, porque también David era primogénito, y ¿cuántos hermanos tenía él antes de él?
Otros hermanos. Cuando fueron a buscarlo, entrevistó a Samuel. Entrevistó 8 hermanos antes que él encontrarlo a él. ¿Cómo es que él es el primogénito? Está hablando de la posición que Dios le ha dado a él. Otra vez, no estamos hablando de los animales, aunque tiene un sentido de los animales y el primero nacido. En el sentido espiritual está hablando de la posición que Dios le ha dado a él como el primogénito. En Apocalipsis 1.5 es una de las veces que se usa. Iba a usar Colosenses, pero nosotros siempre usamos Colosenses 1.15. Quería usar otro texto. Y en Apocalipsis 1.5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Otra vez, primogénito es el primero en prioridad y soberanía. ¿Ok? El testigo fiel y primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Tú ves que aquí está hablando de su posición de ser primero en prioridad y ser soberano sobre todo. No está hablando de su orden de nacimiento. Tenemos que entender eso cuando estamos leyendo y vemos la palabra primogénito. Hay muchas cosas que tratan de usar esa palabra para significar que él es un hombre, solamente un hombre, y no es divinidad, que no es Dios. Amén. Pero también cuando vemos los versículos 6 al 7, aquí se citan 2 versículos. Pero cada uno de los versículos de ellos vemos que los ángeles se someten al Hijo. La cita en 97.7 exhorta que ellos adoran al Hijo. Ellos están adorando al Hijo. Ellos están adorando la deidad del Hijo. Uno no porque Dios es el uno que uno se somete a adorar, ¿no? Si ellos se someten a adorarlo a Él, Él tiene que ser Dios. Porque nadie más puede ser adorado que Dios. En ese aspecto ellos lo adoran y se someten a Él como la deidad del Hijo de Dios. También en Salmos 104, que es el segundo texto, expresa su papel como de los ángeles como siervos de Dios. En la Escritura los ángeles son seres creados, celestiales, son mensajeros de Dios, pero fueron creados de Dios. Yo creo cuando Dios creó este mundo, Él creó los ángeles también. Ellos no existían antes, ellos existían después. Ellos eran parte de la creación de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, otra vez, es parte de este mundo. Y cuando este mundo será destruido también Satanás. Amén. Punto 4. El trono superior del Hijo. El 8 al 12 dice, primero veremos que en el 8 dice: pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén, gloria a Dios. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Otra vez, y está citando ahí el Salmo 45:6. Y el 10 al 12 está citando Salmo 102, del 25 al 26. También tu Señor, en el versículo 10, también tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envanecerán, y como un manto los enrollarás
como un vestido serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Amén, gloria a Dios. Este tercer par de textos del Antiguo Testamento devuelve toda la atención ¿a quién? Al Hijo, celebrando tanto su condición de Rey divino, eterno y como el ungido de Dios. Su papel, eso lo vemos en los versículos de Salmo 46, 6 a 7. En la segunda parte del Salmo 102, 25 al 26, lo vemos a él con el papel de constructor y el terminador, el que termina toda la acción, todo lo que Dios le pidió a él hacer. Amén. Estos dos pasajes se centran en tres temas generales. Hablan de la autoridad del Hijo. El Hijo está sentado ¿dónde? En el 8, en el trono. Tiene un cetro y tiene un reinado. Además, ha sido ungido sobre los compañeros como rey. Está encima de todo. Él está encima de todo, otra vez, como en su trono con cetro y en su reino. También vemos en el 10 que tiene autoridad para poner los cimientos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Vemos el poder de Él ahí. Él es el que creó todo a la misma vez. Y el uso del autor también vemos que hace en estos textos, llama la atención sobre la naturaleza de del eterno Hijo de Dios. Pero también prometió que a su antepasado en la carne de David, el reino del Mesías es el reino que durará por los siglos y los siglos. Recuerdan el versículo 8. El reino de él durará por los siglos de siglos. El asiento de David, otra vez, fue dado a él y a todas sus herencias. Y termina en la persona, en la herencia de Jesucristo, que él tomó el asiento siempre, para siempre. Y dice aquí, y durará por los siglos y siglos. El reinado de Cristo es un reinado que durará para siempre. Él está en el asiento davídico. Él está otra vez, es la promesa de Dios cumplida. Y su trono es un trono eterno. En el versículo 10 dice que en el principio, Él estaba ahí en el principio. Él no fue creado, Él siempre era. Él siempre era. Él es, dice Juan 1:1, en el principio era Dios, ¿verdad? Era el verbo y el verbo era Dios. Era, quiere decir que nunca fue hecho, Él siempre era Dios, Él siempre era el creador, Él siempre existía. Nunca había un momento que Él fue creado. Cuando se llama Hijo de Dios o heredero, está hablando de su título, no está hablando de su humanidad, otra vez de tu eternidad como deidad. Está hablando de su tiempo como hombre. Y tenemos que ver también, la Biblia habla de Jesucristo como hombre y como Él vivió como un hombre, pero a la misma vez habla de Él y su deidad como el eterno Hijo de Dios, que durará los siglos, que durará por los siglos de siglos, que estaba en el principio. Y sus años no tienen fin, dice el versículo 12. Él será siempre. Él es y siempre será, hermanos. Ese es Jesucristo. ¿Cómo vamos a compararlo a Él con cualquier otro hombre o cualquier otra cosa? Es que tenemos que verlo a Él por quien Él es. Ese es Jesucristo. Y mucha gente otra vez no lo pueden ver de esa manera. Solo lo ven como un hombre y no tienen entendimiento, pero ese hombre es Dios. ¿Quién es Él? Y eso es una falta de entendimiento de lo que enseña la palabra de Dios. Él está diciendo, mira ustedes, mira lo que dice el Viejo Testamento. El Viejo Testamento dice lo mismo. Es lo que está enseñando. La Biblia siempre ha enseñado esto.
Más que está aclarado ahora, no se podía ver claramente porque otra vez son pactos progresivos que Dios dio, pero no se pueden ver hasta el final, hasta que Él vino y cumplió lo que Él cumplió cuando Él resucitó y ahora está sentado en su trono eternamente y podemos entender quién es Cristo y lo que Él hizo. Pero antes de entender lo que Él hizo, tenemos que saber quién es Él. Podemos entender quién es Él, podemos entender cómo Él pudo hacer lo que Él hizo, hermanos. Porque conozco la persona de Jesucristo. Amén. También vamos a terminar con el quinto punto. La posición del Hijo a la derecha. Y tú ves que se menciona a la derecha aquí cuando se mencionó también en el versículo 3. Tú ves que el autor usó la misma frase en el principio y también en el final para terminar esta sección. Y este texto está solo, otra vez está cerrando esta sección, está cerrando este punto con otra vez el clímax, si lo puedo decir, de este mensaje. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Ese es Salmos 110:1. Y sigue con el 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores? Hablándolos otra vez en el contraste de Él y los ángeles. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? La cadena, hermanos, de versículos que Él está usando del Antiguo Testamento tiene su clímax aquí en el Salmo 110. Versículo 1, donde el autor cita demostrando que el Hijo es más grande, es superior, es mejor que los ángeles, pues el Hijo está sentado a la derecha de Dios reinando con Él. ¿Cómo que no es mejor? Dios comparta su reino con otra persona. Dios es un Dios celoso. Él es el único Dios. ¿Cómo es que Cristo está sentado a la derecha de Dios? ¿Tú has visto un reinado donde hay dos sillas? No, Él es el representante de Dios en su trono. Jesucristo es la manifestación física de Dios. Cuando tú ves a Cristo, tú ves a Dios. La palabra dice que Dios es espíritu. Nadie más ha visto a Dios. Pero nosotros hemos visto a Dios ¿a qué? ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque es la manifestación física de Dios. Ningún privilegio como este jamás fue dado a los ángeles, ¿no? Ningún ángel se ha prometido, se ha levantado a ser sentado al lado derecho de Dios. Jamás. Vi a un ángel que trató de tomar ese lugar, y ese es Satanás. Porque nadie, otra vez, se puede sentar en el trono de Dios si no es Cristo. Un día, hermanos, toda persona va a tener que hinclarse y someterse, doblar sus rodillas delante de Cristo y recibirlo a Él y proclamarlo a Él como Señor de señores. Hasta los demonios, hasta Satanás un día va a tener que venir delante de Él y reconocer quién es Él. Tú lo haces en este mundo, hermanos. O en el final, un día tú vas a tener que inclinarte a Él y recibirlo como Señor. La diferencia es cuando lo hacemos en este mundo, lo hacemos y recibimos a Cristo eternamente. La persona que no recibe a Cristo en este mundo, incluyendo los demonios, a Satanás, un día va a tener que inclinarse y arrodillarse delante de Él y confesar que Él es Señor, antes de ir al infierno eterno, hermanos.
Esa es la esperanza, el que no reconoce quién es Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2:10, dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que todo, no importa quién tú eres o lo que tú eres, un día tú vas a tener que venir y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Amén. En el plan de Dios, Jesucristo está destinado a ser el soberano del universo y de todo lo que hay en Él, hermanos. Todo dominio, hermanos, toda autoridad está bajo su autoridad. Quiero leer para cerrar a 1 Corintios, que confirma lo que he dicho aquí. 1 Corintios 15, 24 a 25. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces vendrá el fin, cuando entregué el reino de Dios y el Padre. ¿Y tú qué es lo que hace Jesucristo? Cuando Él termina, entrega el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Al fin, cuando Jesucristo finalmente termina todo, Él entrega todo para atrás al Padre. Y tú ves ahí, vemos la subjección del Hijo al Padre. Otra vez, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo, al Padre y al Hijo. Y tú ves que Él cumple lo que el Padre le mandó a hacer. Y un día viene para atrás y dice, toma tus llaves, ya terminé todo lo que tenía que hacer en tu hogar. Y Él entrega al Padre su reino. Es mucho diferente que los ángeles, ¿no? Que son espíritus que ministran al cuerpo de Cristo. Son enviados por Cristo. Ellos hacen lo que Él pide, porque Él es Dios. Los ángeles son notables, ¿no? Son notables lo que ellos hacen, pero nunca podemos reconocerlos a ellos como el Redentor y el Hijo de Dios Jesucristo, hermanos. Y es lo que quiero que ustedes vean. Aprenda quién es Cristo, qué realmente es Él y que la palabra enseña de Él. Y vamos a ver en Hebreos que todas las enseñanzas de quién es Jesucristo se van a encontrar en el Viejo Testamento. Y vamos que como el Viejo Testamento es obsoleto para nosotros ser salvados, pero vemos que el Viejo Testamento nos ayuda a entender quién es Jesucristo. Nos apunta a Él. Y Él cumple otra vez el hecho que Dios le ha dado con su muerte y resurrección en la cruz. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos ha dado en tu palabra, Señor. Tu palabra es tan profunda. Nunca podemos llegar al punto de entender la profundidad de tu palabra, Señor. Pero vamos a seguir adelante tratando de crecer y entender y tener conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, abre nuestras mentes para poder capturar otra vez la actualidad de la enseñanza de quién es Jesucristo y quién es Él para nosotros, que nos llamamos hijos de Él. Sí, es bueno entender sus obras, pero también es bueno entender la realidad y la verdad y la esencia de quién Él es. Y yo oro, Señor, que a través de estos meses que tú nos ayudes a entender y tener otra vez un amor más grande para Él, que esto nos guíe a amarlo más a Él en vez de separarnos de Él y salirnos del camino de Él, porque estos mensajes nos traigan a nosotros a Él, al camino de Él, buscándolo a Él, perseverando en Él. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén.